Módulo 4. Apoyando el comportamiento positivo de su hijo en la casa como en la comunidad. Los padres desempeñan un papel crucial ayudando a sus hijos a tener éxito en la escuela. Cuando las escuelas y los padres trabajan juntos como compañeros, los estudiantes alcanzan niveles mucho más altos, aun si los padres proporcionan un hogar seguro a donde se utilice el aprendizaje y el comportamiento apropiado o trabajan en unión con los maestros y administradores en objetivos específicos de aprendizaje para su hijo. Es vital para los padres que apoyen la educación de su hijo. Una de las maneras más efectivas para lograrlo es usando las intervenciones y apoyos de conducta positiva. PBS es un sistema de disciplina basado en los estudios de su hijo en toda el área escolar, a donde su hijo se encuentre recibiendo los servicios escolares. Este programa está centrado en la creencia de que los comportamientos pueden ser enseñados. Esto puede trabajar bien en la casa y en la comunidad. Esta presentación explicará los principios de PBS, explorará cómo algunas escuelas lo usan con eficacia y, lo más importante, cómo usted puede usarlo en su hogar. Manejar y mejorar el comportamiento de su hijo no significa castigo o consecuencias. Aunque el castigo pudiera parar temporalmente el comportamiento negativo, esto no enseña a su hijo el comportamiento que le gustaría ver. PBS es un proceso que enseña a los niños cómo comportarse apropiadamente, concentrándose en la enseñanza, práctica y recompensación al comportamiento correcto. Cuando todos los estudiantes aprenden los mismos comportamientos y habilidades sociales, aquellos principios y valores se hacen una parte importante de la cultura escolar. Las escuelas usan PBS para crear un sistema de apoyo que trabaja para todos los estudiantes, un acercamiento. Los estudios enseñan que mejora el ambiente escolar y aumenta las oportunidades de aprender. Pero la enseñanza sola no cambia o forma el comportamiento. Las escuelas necesitan crear un ambiente a donde los nuevos comportamientos pueden ser practicados, reforzados y recompensados. Un ambiente a donde haya persistencia, consecuencias lógicas para los comportamientos negativos. Para que PBS trabaje en las escuelas, al menos el 80% del personal escolar tiene que convenir en algunas reglas simples pero amplias. Los estudios muestran que el acuerdo en los comportamientos esperados y cómo cambiar el problema de comportamiento es crucial para el éxito. Digamos que una escuela elige estos comportamientos: sea responsable, sea respetuoso y sea servicial. Es importante describir que estos comportamientos aparezcan en una variedad de ajustes escolares, como por ejemplo en el aula, la cafetería o en el autobús. Identificando las expectativas en ajustes diferentes, el profesor puede enseñar un comportamiento elegido cuando aquel comportamiento positivo pasa. El estudiante tiene que ser recompensado. El establecimiento de un sistema consecuente de refuerzo es tan importante como la enseñanza del comportamiento. Aquí está un ejemplo de intervenciones de comportamiento y apoyos positivos en el trabajo y en las escuelas. Una vez que cada uno acuerda los comportamientos esperados y cómo cambiar el problema de comportamientos, entonces es el tiempo para definir aquellas expectativas en una variedad de sitios escolares. Así es como los maestros saben qué comportamientos enseñar en las clases. Por ejemplo, la responsabilidad en el aula podría significar tener sus provisiones listas cuando la clase comienza. La responsabilidad en la cafetería podría significar sentarse en la mesa asignada. En el autobús, la expectativa podría ser quedarse en su propio asiento. El respeto en el aula podría significar levantar su mano. El respeto en la cafetería podría significar seguir direcciones correctas de un adulto. En el autobús, el respeto podría ser hablar en voz baja.
La expectativa de ser servicial en el aula podría empujar su silla cuando usted se levanta. En la cafetería podría ser limpiar la bandeja del almuerzo o recoger la basura de alguien que tiró en el suelo. En el autobús, esto podría significar mantener las manos y los pies quietos. El reconocimiento positivo es muy efectivo en el cambio de comportamiento. Una vez que los estudiantes han aprendido estos comportamientos positivos, ellos tienen que ser recompensados tan pronto estos ocurran. Sorprendiendo al niño con un gracias por lo que acabas de hacer. Cuando esto ocurre, usted puede reforzar lo que busca. Para hacer que esto trabaje, las escuelas tienen que decidir qué tipo de refuerzo es apropiado y establecer un plan de recompensa para este comportamiento positivo. Por ejemplo, ellos podrían crear un boleto para que el personal pueda dar a los estudiantes cuando ellos hacen lo que es correcto. Una vez que los estudiantes ganan su boleto, ellos ponen en una caja especial en el aula. Cuando la clase tenga un total de 100 boletos o más, la clase es recompensada con una fiesta de pizza. Solo porque los estudiantes han aprendido comportamientos positivos y aquellos comportamientos han sido reforzados, no significa que no habrá ningún comportamiento negativo en el futuro. Las escuelas han escrito tradicionalmente políticas de comportamientos que declaran los problemas de comportamientos y cómo ellos serán manejados. Estos tienden a ser bastante generales y a menudo es dejado a los maestros para determinar cómo y cuándo son usarlos. Emplear el sistema de PBIS es un poco diferente cuando la escuela adopta el modelo de PBIS. Esto significa establecer qué comportamientos son los que los maestros esperan manejarlos. Comportamientos menores y lo que los administradores de comportamientos están esperando manejar, comportamientos mayores. Entonces, ellos tienen que convenir cómo responder en cada caso. Los maestros en el aula deberían manejar los comportamientos menores cuando los estudiantes responden con enojo, usan una lengua ofensiva o rechazan ser responsables o respetuosos o serviciales. Ellos deberían afrontar consecuencias inmediatas significativas. Esto refuerza el comportamiento esperado. Por ejemplo, cualquier estudiante que no esté preparado para la clase puede perder el boleto de sorpresa por su buen ejemplo. Los estudiantes que rechazan limpiar el área que se les requirió o usó un lenguaje inapropiado en la clase, puede quedarse después de la clase para ayudar en el aula a crear un plan con la maestra, como disculparse cuando use palabras indecentes. Los administradores pueden manejar comportamientos principales o mayores en una manera consistente, usando las políticas del distrito escolar. Las conductas mayores usualmente son sobre la seguridad o salir de la escuela sin permiso. El distrito escolar ya tiene estas políticas en regla y se debe responder apropiadamente, claramente definiendo los comportamientos mayores y menores y usando consecuencias para cada uno. Las escuelas ayudan al personal y los estudiantes saben lo que esperan. PBIS trabaja bien en la escuela y también esto puede trabajar en casa. Como él o la primera maestra de su hijo, usted conoce a su hijo mejor que el maestro, como también conoce al resto de su familia y los valores principales de su familia. Apoyar el comportamiento positivo no significa cambiar al niño. Esto significa el cambio del ambiente de modo que esto apoye y refuerce la clase de comportamiento que usted quiere ver en su hijo. Para hacer este trabajo, su familia tendrá que decidir qué comportamiento usted espera y cuáles consecuencias serán para ese comportamiento negativo. ¿Cómo trabaja PBIS en el hogar? Simplemente transfiera las reglas de la clase al hogar. Implementen el hogar como en la comunidad.
haga una reunión familiar y discutan lo significante que es tener una familia que sea responsable, respetuosa y servicial fuera de la escuela. Después de la escuela y durante los fines de semana, justo como en la escuela, usted necesitará un acuerdo de tener un promedio del 80% mínimo y 4 de 5 miembros de la familia que trabajen en esas expectativas. Los padres y los niños pueden tener ideas similares o sus ideas pueden ser muy diferentes. La llave al éxito tiene contribuciones de cada uno en la familia. Una vez que las expectativas han sido establecidas, este es el tiempo para establecer un sistema de recompensa. De esa manera su hijo puede ser reconocido por usar comportamientos preferidos. Aquí está un ejemplo de cómo el modelo de PBIS podría ser en el hogar. Recuerde que para que esto trabaje, cada uno en la familia debe estar implicado. Si usted espera que cuando los niños lleguen a casa después de la escuela, ellos deben registrarse con su mamá o quien esté en casa, asegúrese que ellos tengan un modo de hacerlo. Por ejemplo, ellos podrían llegar y decir, hola mamá, ya llegué, o si tiene más de 4 niños, tener un número especial como 6 y decir, ya llegó el número 6. Enviar un texto, dejar un mensaje o llamar por teléfono diciendo te amo mamá. Puede ser fabuloso. Los padres con niños pequeños pueden decidir qué comportamientos son apropiados, pero los padres con niños más grandes deberían incluir a los niños en la decisión y convenir cuáles son los comportamientos apropiados en diferentes tiempos y lugares. A veces los padres y los niños no están de acuerdo. En este caso, la familia debe analizar alguna manera para resolver sus diferencias. Este sistema de PBIS en casa y en la comunidad, ser responsable significa despertarse a tiempo para desayunar. Ser respetuoso significa esperar su turno para el baño y ser servicial puede ser arreglar su cama y recoger la ropa. Ser responsable después de la escuela significa reportarse con su padre cuando llegue a casa. Ser respetuoso significa venir a la casa inmediatamente. Y ser servicial significa dejar que el perro se quede afuera. Ser responsable los fines de semana significa chequear con sus padres los proyectos de fin de semana como familia. Ser respetuoso significa llegar a tiempo a la casa y ser servicial significa haber lavado su ropa. Ser responsable en la comunidad significa respetar la ley de tránsito. Ser respetuoso significa llevar su celular con usted y ser servicial significa no ensuciar los sitios de la comunidad, como calles, parques, escuelas, etc. Acuérdese de establecer un plan de reforzar el comportamiento que le gustaría ver. Cada vez que usted usa un reconocimiento negativo, usted debería usar 5 veces más el reconocimiento positivo. Mientras más reconocimientos usted le haga al niño, esto trabajará mucho mejor para el bienestar social y el niño aprenderá a comportarse mucho mejor a donde usted se encuentre. Por ejemplo, usted podría tener una canica en un pomo o en un tarro cada vez que usted le sorprende hacer algo correcto. Diseñe un programa a donde, dependiendo la cantidad de pelotas que él tenga, él puede comprar o cambiar con otra cosa mayor. La mayoría de las familias han encontrado que comprando o intercambiando los boletos, como por ejemplo tener una pelea de almohadas con mis padres, trabaja muy bien. ¿Le gustaría a su niño pescar, ir de excursión, ir a ver una película o jugar algún juego con usted? Recuerde que las recompensas eficaces no cuestan dinero. Solo porque usted ha enseñado y ha reforzado comportamientos positivos, no significa que su hijo no tendrá algún comportamiento negativo.
El sistema de PBS está enfocado en la enseñanza de comportamientos positivos. Usted también necesitará un plan para las consecuencias significativas por el mal comportamiento. Como familia, usted debería elegir cuáles serán aquellas consecuencias. Haga una lista de comportamientos mayores y menores y decida como familia cómo se deben manejar estos comportamientos. Aquí se encuentran ejemplos de comportamientos significantes o mayores. Es importante que tanto los padres como los hijos sepan exactamente cuáles serán las consecuencias. Recuerde que solo porque un niño tiene un mal comportamiento, no significa que usted no puede recompensar al niño que tenga comportamientos positivos. Por ejemplo, una familia podría decidir que la consecuencia por quedarse demasiado tiempo en el baño 2 veces en una semana tiene que ser la última persona para usar el baño la semana siguiente. Cuando el infractor use el baño y respete el tiempo, puede ganar una canica. Los niños necesitan amor incondicional y aceptación de sus padres. Ellos también confían en usted cuando necesitan ayuda, como ayudarles a entender cómo actuar en el mundo que les rodea. Las intervenciones y apoyos de conducta positiva es un cambio principal de una estrategia tradicional de control y consecuencias. Para hacer que PBS trabaje en la casa, usted tendrá que ser preventivo, poner un plan, enseñar el plan, reforzar los comportamientos positivos y definir las consecuencias apropiadas. Para que la relación entre el hijo y el padre sea más fuerte, necesitamos enseñar a nuestros hijos en vez de castigarlos. Necesitamos recompensarlos cada vez que hagan cosas correctas y necesitamos también hacer que paguen consecuencias por hacer las cosas incorrectas. La crianza de los hijos no es siempre fácil, sobre todo si su niño tiene comportamientos desafiantes. Ayudando a su hijo a desarrollar comportamientos positivos requiere un compromiso familiar de reforzar las expectativas, recompensar los comportamientos positivos y modelar los comportamientos esperados. Utilizando un plan como intervenciones y apoyos de comportamiento positivo, puede darle los instrumentos para enseñar y recompensar el comportamiento apropiado. Esto reenfocará a su familia en el concepto de trabajar unidos y ayudará a que la vida en el hogar sea más agradable y armoniosa.